Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas, estamos aquí en La Ratica de Skinner, el lado B de la psicología. Este es su podcast de divulgación científica favorito con temática de psicología. Hoy les quiero presentar a mi buen amigo, mi colega, mi compañero de muchísimos años, el Gran Susurro. Me asustó, pensó que iba a decir mi compañero de cantina, mae. Yo, no, chamo, aquí no, pero también, chamo, cuando se necesita, ahí estamos. Sean todos y todas bienvenidos a La Ratica de Skinner. Muy especial estar acá, ya tenemos demasiados episodios, más de 30, yo creo, por ahí andamos. Y en todos los episodios nos ha acompañado nada más y nada menos que Fede Lang, que yo no sé si usted lo sabe, pero tiene un talento oculto que es director de videos de karaoke. No es tan oculto, susurro. Ustedes pueden ver mis producciones en muchos karaoke del mundo. Lo que pasa es que por que me da como vergüencilla que la gente me reconozca en la calle, yo no lo firmo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y contame, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? Sí, de hecho es un proyecto para la Ratica de Skinner. Estamos desarrollando, ¿verdad? El nuevo video de uno de los temas de cumbia de la Ratica de Skinner. No se lo pierdan pronto. Para karaoke. Oiga, qué bonito. Me imagino ese atardecer, ese tren, esas flores. Qué bonito, chamo. Pero bien, chamo. Pero empecemos Digamos ya el tema. a lo que vinimos, A lo que vinimos. ¿verdad? Vamos a divulgar ciencia. Ujú. Qué hermoso que es, que suena la palabra y a veces es tan complicado. Pero la psicología, como hemos venido hablando desde hace tiempo, es una ciencia en construcción y es una de las ciencias más truculentas. No por lo que estudia, que es la mente, sino porque el objeto de estudio es también parte del observador quien la estudia, valga la redundancia. Pero el ser humano puede estudiar su propia mente. No es como raro eso. Claro, ¿Verdad? es que lo que ocurre es que el sujeto de estudio, es decir, nosotros y nuestra mente y el observador, somos lo mismo. Y esto es un problema porque a la hora de interpretar los resultados puede generar un sinfín de errores y sesgos que de algún modo deben intentarse depurar. Eh, ¿Qué sesgos existen? Por ejemplo, cuando se habla en tema de sexo, de género, etcétera, también hay como unos sesgos por acá, ¿verdad? Claro, vamos a ver, podría haber un sesgo, y es a manera de ejemplo, y qué bueno que lo citas, que por ejemplo se hace un estudio donde dice que el cerebro de uno de los sexos del ser humano es más pequeño que el otro. Ujú. Y ese es un resultado, como resultado es algo frío, no debiera de tener mayor Ujú. implicación y todo. La ciencia nada más debe dar el resultado y los científicos tienen que dar la interpretación, pero viene ahí el problema, El sesgo. el sesgo, que es que muchas personas empiezan a meter cosas de género, de que no se puede, de que está mal y todo. O sea, el resultado ahí está, Ujú. ¿verdad? A la hora que cometemos estos sesgos, hace que muchas veces la ciencia se detenga o que no avance al ritmo que debiera porque tenemos este montón de apreciaciones que no debieran de darse. En realidad, chamo, todo lo que tiene que ver con ciencia, psicología, en cualquier rama, podemos decir que no estamos, pero ni en la punta del iceberg, diría yo. Por ahí decíamos la punta del iceberg, pero no sé, nos falta avanzar demasiado, queda todo, todo abajo por averiguar y la ciencia va poco a poco. Somos muy ignorantes en los temas de la mente, esa es una realidad, Ujú. digamos, como hemos venido hablando, la psicología es una ciencia muy joven y somos completamente ignorantes, pero no hay que ver la palabra ignorancia como una palabra mala. Ujú. La palabra ignorancia significa que tenemos la capacidad de aprender algo nuevo Aceptar que no y, sabemos ciertas cosas. y también de que podemos enriquecernos, Ujú. ¿verdad? Y que tenemos un camino sin explorar aún, que muchas Ujú. veces es algo hermoso y excitante, que esa es la belleza de la ciencia. A veces el problema de la ignorancia es la imprudencia, ¿verdad? Que son cosas distintas, ¿verdad? Por Ajá. ignorancia podemos ser imprudentes y ahí es donde empiezan los problemas. Claro, por cuestiones de ignorancia, hay veces hacemos experimentos, ciertos experimentos que están mal, Ujú. porque realmente somos ignorantes, pero hay veces es necesario para darnos cuenta de que algo eh,
que no solo no lo sabemos, sino que tenemos que cruzar esa barrera para poder acceder a un nuevo conocimiento. Métodos Muchachos. poco ortodoxos, por decirlo así. Totalmente, aquí leo en el guión que vamos a hablar de Jesús. O sea, este va a tener un tema religioso hoy. No, esto no es un tema religioso, no. Jesús verbo no sustantivo, nada de eso viene por aquí el día de hoy, pero sí vamos a hablar de un caso que involucra de cierta forma a tres Venga. individuos Y la ignorancia. que creían que era Jesús y la ignorancia sobre cómo fue manejado tal vez este tema, ¿verdad? Este caso. Empecemos con una serie de anécdotas, ¿verdad? Pues la ciencia no solo son datos, sino también son anécdotas, y esas anécdotas dan un contexto que nos ayuda a aprender cosas muy valiosas. El pensador francés Voltaire escribió sobre un enfermo mental condenado a muerte por creerse Jesús en 1663. Este enfermo mental se llamaba Simón Morin. Lo siguiente, era un hombre trastornado que creía ver visiones. Llevaba su locura tan lejos como imaginar que había sido enviado por Dios mismo y decir que era Jesucristo. Él fue condenado en Francia a estar en lo que se llamaba un manicomio, ¿verdad? Ajá, y estando en el manicomio, él conoce, casualmente, Simón conoce a otro interno que también se creía Jesús. O sea, se toparon dos Jesús. Ajá. O sea, no, pero yo soy Jesús. No, yo soy Jesús, decía el otro, ¿verdad? Se toparon ahí. Y Simón empezó a oír lo que decía este hombre, y al ver de que este hombre tenía una gran sabiduría, decía el pensador Voltaire, el mismo Simón empezó a dudar Que él era Jesús. que era Jesús, y en cierto momento llegó a decir, no, él es Jesús, Él es más Jesús que yo. y yo no soy Y Jesús. yo no soy Jesús. Entonces, prácticamente, que llegó a la cordura. Entonces, o sea, según esta anécdota, si dos personas se creen Batman y las ponen juntas en un mismo cuarto, una de ellas puede hacer que la otra recobre el sentido de la realidad. Bueno, no necesariamente. Me encanta esa metáfora de Batman. Ya me hizo, también. sí, ya me hizo pensar en qué pasaría, pero bueno, no necesariamente, ¿verdad? Eso que acabamos de leer es lo que se conoce como una evidencia anecdótica. Ajá, es decir, algo que tal vez pasó, pero no se puede verificar de forma científica, a pesar de que existen documentos que respalden que alguien lo dijo. En este caso lo dijo un pensador muy Sí, muy importante, que era Voltaire. podemos caer en lo que hablamos del episodio de los monos, los bananos y Ajá. la escalera, ¿verdad? Esto nada más está escrito como algo anecdótico. Pero que ayuda a dar una guía de que algo puede ser que esté pasando en esos términos. Que tal vez eso fue la base del caso que viene, ¿verdad? Bueno, Por ahí vamos a pudo hablar de despertar otra, algo. vamos a hablar de otra anécdota. En la década de 1940, en un hospital psiquiátrico de Maryland, dos mujeres habían sido ingresadas por creer ambas que eran la Virgen María. Se encontraron por casualidad y entablaron una conversación. Después de hablar durante varios minutos, la mujer mayor de edad se presentó como María, Madre de Dios. Ok, Ante esto, la otra paciente respondió, debes de estar loca. que Yo soy la Madre de Dios. Ok, Fren- ahora es lo mismo, pero con la Virgen María. Ajá. Ok. Frente ok. frente a varios atónitos de los miembros del hospital que no sabían qué hacer ante este encuentro de estas dos mujeres. Las dos mujeres dudaron, debatieron por un largo tiempo sobre sus identidades. Y finalmente, una de las pacientes, la mayor, dijo, la verdad es que me rindo. Tú eres María, pero entonces yo debo de ser tu madre, Santa Ana. Santa Ana. Ahora, Oiga, eso lo dijo- jaque mate. Eso lo Jaque dijo mate. por la edad, Sí, ¿verdad? claro. ok, Wow. bueno, yo escucho a Jesús, escucho a la Virgen María, pero yo sigo hablando de Batman, ¿ok? Ok, dale, me Ok, gusta. Estas dos anécdotas dicen que si se enfrentan dos que se creen Batman, eventualmente una de ellas va a cambiar su forma de ver las cosas y por lo tanto va a abrir la puerta a que se le ayude a combatir su condición o no. O sea, es decir, basándome en este ejemplo, si dos Batman discuten, uno de ellos va a poder decir, no, es que yo soy el Batman de otro multiverso, por ejemplo, Mm, o Bruce Wayne. Bueno, No, pues Bruce Wayne. vos Ujú. tienes un punto, Fede. La evidencia anecdótica, que son estas dos Ajá. historias que acabamos de narrar, ayuda muchas veces a trazar una ruta para un estudio científico más serio.
pues, como dijimos al principio, somos muy ignorantes o somos Ajá. bastante ignorantes en muchas cosas, pero es solo bajo la investigación y la recopilación de datos que podemos generar ciencia. Antes de eso, somos ignorantes o Pero yo desconocemos. quiero descubrir quién es el verdadero Batman aquí, ¿ok? Cuénteme, ¿quién hizo un experimento de esto? Ok, ok. Sí, sí, hay un experimento sobre esto, no sobre Batman, No, sí, no obviamente. sobre Batman, pero me encantaría. Creo que aquí vamos a despertar una semillita. Alguien dice, hey, esa idea de Fede puede traerme a la Universidad de Stanford en cualquier momento, ¿verdad? Pero No, no no, hay no, sobre no. Batman, pero aquí es donde inicia nuestra historia, chamo. En 1955, Ahí la anécdota de las dos mujeres que se crean María se publicó en una edición de la revista Harper en en 1955. 1955 y lo leyó el psicólogo de apellido Rokesh, un Exactamente, psicólogo polaco que vivía en California mientras terminaba su doctorado y su especialidad era la identidad. ajá, Qué exactamente el interesante doctor se especialidad. llamaba Milton Rokesh. Rockich. Rokesh. Sí. ¿Verdad? En ese momento estaba sacando una especialidad y estaba en Estados Unidos. Y después de leer esta anécdota, a él le quedó esa duda que si él se especializaba en una de las cosas más complejas de la psicología, que es el estudio de la identidad. En psicología, ¿verdad? Para los que nos están oyendo, la identidad es un concepto súper complejo porque abarca la suma de los pensamientos, la memoria, los valores, elementos contextuales que dan forma a nuestra personalidad. Así, a eso hay que sumarle, también se le suma el carácter, la forma de actuar, el modo de vida. Puede variar con el tiempo, con el discurso social, con las interrelaciones con otras personas y con los mismos procesos cognitivos. Por eso la identidad, o sea, lo que nos Ujú. hace ser quienes somos, es uno de los puntos de la psicología más complejos que se pueden estudiar. Sí, lo que te decía hace un rato. Rokesh se basa en una anécdota. Entonces él dice, bueno, la anécdota está bonita. ¿Qué pasa si yo hago realidad esa anécdota? ¿Qué pasa si deliberadamente pongo a tres individuos que creen que tienen la misma identidad y eh, los analizo? La hipótesis de él, más o menos escrita, decía así: al enfrentar a dos individuos disputándose una misma identidad, se produciría un conflicto en el que podrían entrar en juego la cordura. Estoy citando más o Ujú. menos, ¿verdad? Palabras menos, palabras más, la hipótesis que él planteó para llevar su experimento. Es correcto. Él iba a iniciar con dos, pero Ajá. llega a un hospital y se encuentra con tres. Sí, tuvo una búsqueda de varios meses hasta que encontró casualmente en el hospital de Ypsilanti en Michigan. Ypsilanti, en Ypsilanti en Michigan, Michigan. no encontró dos, sino encontró tres Digo, individuos claro, aquí está. que tenían Es. el mismo delirio de identidad. Los tres se creían Jesucristo. Wow. Los tres hombres eran esquizofrénicos. o, Está Clyde Benson, de 70 años, era un granjero alcohólico. Joseph Cassell, un escritor fracasado, así lo describía, de 50 años. Y el tercero, Leon Gabor, un joven de 30, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Nada más, aquí es importante recordarle a la audiencia, ¿qué es la esquizofrenia? claro, te vamos a explicar, querido Fede, y también a la audiencia. Claro, porque este es un podcast de divulgación científica y queremos que absolutamente todo quede claro. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una forma anómala. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante sin el adecuado tratamiento médico. ¿Era Batman esquizofrénico? Bueno, Bueno, eso ya es todo eh, un episodio. No y nos eso es gustaría todo un diagnosticar aquí a tema. nadie, pero eso es todo un tema. Rokesh iba a enfrentar a estos tres hombres con uno de los conflictos más difíciles para cualquier ser humano. Que más de una persona reclame la misma identidad
y que otra persona diga ser quienes nosotros creemos. Ajá. Sí, porque si yo digo, hey, yo soy susurro, y ustedes dos se levantan y dicen, no, yo soy susurro, Eso genera un conflicto. y los tres tenemos un trastorno esquizofrénico, va a generar un conflicto. Ajá. Teóricamente su intención parecía buena, ¿verdad? Pensaba que cuando estos pacientes se encontraran los tres Jesús se encontraran en un lugar que afirmaban ellos que eran Jesucristo y dijeran sus argumentos, se darían cuenta de la realidad y que posiblemente pudieran abandonar esta idea de que eran el Hijo de O por Dios. lo menos iban a llegar a un censo, sí, es él, ¿verdad? Y los otros dos iban a irse por otro rumbo, no sé, pero hipótesis tenía un montón y dijo, puede funcionar. Y él creía que no iba a perder nada al enfrentar a estos tres individuos. Este encuentro se produce en una sala de un hospital psiquiátrico. Rokesh se presentó y explicó durante los próximos meses que iban a pasar mucho tiempo juntos como parte de una investigación, le dijo a los tres hombres. A continuación les pidió a cada uno de los individuos que se presentara. Y aquí empieza lo bueno. Sí, uno dijo que él era Jesucristo, tras lo cual empezaron a discutir porque cada cual reclamaba ser el verdadero Hijo de Dios. Durante los siguientes meses, las tres personas con esquizofrenia fueron uña y mugre. Los puso en camas a la par, que se sentaran a la hora de almorzar y Los puso comer, a convivir. estuvieran juntos y los puso a trabajar codo a codo en la lavandería del Chamo, hospital. es que los puso a convivir, no solo era ese instante en la sala, entonces, los puso a convivir como los tres Jesús tras de sus hermanos, Ajá. prácticamente. O sea, Mm. se realizaban controles diarios de las actividades, de las reacciones del grupo, y una vez a la semana este doctor se reunía con ellos en una sesión en la que confrontaba sus identidades. Bueno, esto generó tensión y debates y obviamente muchos delirios. Y los debates entre ellos se iban poniendo cada vez más apasionados y más se caldeaban, como decimos los ticos. Se da un altercado a las 3 semanas, ¿verdad? Se dio el primer altercado a golpes donde donde un Jesús, Clyde, sí, Clyde, discutía con León, con otro Jesús, con el ¿verdad? otro Jesús. Si Adán era de raza negra o blanca. Y al no ponerse de acuerdo, Clyde, Jesús, le da golpes a Jesús. Se le Y, tira a golpes. Se dan de golpes. Una pelea de Jesús. Y entonces, ¿dónde quedó la teoría de poner la otra mejilla, muchachos? Sí, yo creo que acá empiezan a salir como cosas de su personalidad y obviamente el no poder solucionar ese conflicto. Es que es un conflicto de identidad, chamo. Claro. Prácticamente estás sintiendo que el que tenés al frente te está robando. Bueno, parecía que esa tensión tenía que salir de alguna forma, pues después de intentar sus diferencias a puñetazos, tras varios días, los pacientes fueron adaptándose, digamos que a la situación, cada uno a su manera, y cada uno empezó a ignorar el elefante blanco de la habitación. Sí, vea, los delirios, y hay cosas interesantes, llamativas, los delirios iban por todo lado. Voy a citar uno. Empezaban a hacer bromas entre ellos con los delirios que tenían. Claro, ¿verdad? porque tenían ellos, el tema principal era la identidad de Jesús, Ah. pero ellos empezaron a obviarlo, empezaron a ignorar ese tema en sus conversaciones y eso los llevó a incluso hacer bromas de sus otros delirios. Sí, por ejemplo, y cito, para que no se nos juzgue que estamos haciendo chistes de esto fue algo que salió en la investigación. León decía que su esposa era la Virgen María, pero que en realidad, a son de broma, mencionaba que no era tan virgen, ¿verdad? Hay que recordar, bueno, que León realmente no tenía esposa. Él Ajá. en sus delirios se imaginaba que tenía una esposa. Y bueno, él hacía estas pequeñas bromas al respecto de su madre esposa, Es correcto. la Virgen María. Sí, porque prácticamente era un incesto, sí. O sea, pero esa es la historia que contaba y al parecer a todos los Jesús les hacía mucha gracia este tipo de historia. Otra de las anécdotas jocosas era cuando Joseph decía que sí, que él era Jesús, Dios Todopoderoso,
pero que también era gobernador de Illinois. Porque, ya sabes, uno tiene que ganarse la vida. Me encanta el análisis, ¿verdad? Y sí, porque como Jesús, no, ya hay dos de competencia, ¿verdad? Carpintero, mejor soy alcalde, ¿verdad? O alguien importante en Illinois. Y la frase, ya sabes, uno tiene que ganarse la vida, es literalmente dicha por él. Correcto. Como parte del experimento, se les pregunta a cada uno qué opinaban de los otros. Uno de ellos, Joseph, tuvo la reacción más racional. Estaba convencido de que los otros dos eran pacientes de hospital psiquiátrico. O sea, se acercó. Y que estaban locos. Eso fue Así lo que decía, mencionó, ajá. así lo mencionaba. Pero que él seguía siendo el hijo de Dios. O sea, qué pena por ellos. Están mal, ¿verdad? Clyde Benson creía que los otros hombres eran en realidad muertos vivientes y que dentro de sus cuerpos se movían robots en miniatura que los movían y hacían las voces, que eran las voces de los robots las que salían del cuerpo de ellos. Sí, los delirios iban avanzando, ¿verdad? Aquí, obviamente, estamos haciendo cita de los momentos jocosos que el mismo investigador menciona, pero los delirios iban escalando de una u otra manera. Otro de las cosas que decía León Gabor creía que los otros hombres eran en realidad la reencarnación de personajes de cuentos. Uno era el capitán David Jones y el otro era el rey Matías el Justo de Hungría. Eso era lo que creía el León Gabor, el otro Jesús. Más que tomar esto como anécdotas, lo que hay que identificar de todo esto que acabamos de contar es que en realidad todo estaba complicándose. Más Sí. bien ahora salían personajes nuevos. Ya, ok, puedo aceptar que no soy Jesús de vez en cuando, pero ahora soy una figura gobernador de importante en Illinois. Illinois, y etcétera, ¿verdad? Más bien empiezan personajes nuevos a salir por ahí. Sí, León, ¿verdad? Con el tiempo cambió su identidad, pero hacia su persona original, no como el doctor pensaba que iba a Ujú. cambiar, sino que más bien adquirió una nueva personalidad que se autohumillaba, se identificaba a sí mismo como, y cito, yo soy el estiércol, el virtuoso y divino, y cambió a su esposa, que recordábamos que era la Virgen Imaginaria. María, y que era imaginaria, Ajá. ahora que era le decían Madame Yeti, Ujú. que era una mujer de 2 metros, 90 kilos, y que era el cruce entre un indio navajo Ajá. y un gerbo. Un Un- gerbo es como un tipo de ratón chiquitito que salta. salta, es correcto. Entonces ya no se creía el hijo de Dios casado con su madre, sino que ahora básicamente era una bola de estiércol divina casada con una Yeti. Y eso no lo consideramos un avance, muchachos. No, Fede, no, no, jamás, no, no. jamás. Más Lo- bien yo siento que aquí todo... a ver, yo como No. investigador veo estos resultados, digo, Yo ok, me hubiera asustado, yo me hubiera digamos. asustado. Claro, Sí. lo que hizo León fue, vamos a ver, lo que hizo León fue alterar su delirio para que pudiera encajar sin enfrentamiento alguno con la nueva situación que ocurría con los otros dos que se creían Jesús, ¿verdad? Sí, Y realmente eso no es un avance. De hecho, es un retroceso. con esta identidad que se autohumillaba diciéndose el estiércol, Sí, yo lo veo un eh, retroceso. ese era un retroceso. Podríamos Sí. considerarlo perfectamente un retroceso. Rokesh se dio cuenta de que su estrategia inicial no estaba funcionando. Ninguno de los tres se acercaba a la racionalidad e intentó un nuevo plan, usar modelos positivos, en un intento de que los tres pacientes mejoraran su forma de comportarse. Sin embargo, aquí... Vamos a ver, los modelos positivos que él utilizó fue enviar cartas de los personajes imaginarios que tenían estos personajes. A León era una carta de su esposa Yeti, Madame Yeti. Madame Yeti. En el caso de Joseph, las cartas las enviaba el director del hospital porque Joseph creía que el director del hospital era su padre. En el caso de Clyde, era de familiares que habían muerto, ¿verdad? Ok. Y que él los respetaba. Ok, entonces a ver, está utilizando cartas de personajes creados en delirios prácticamente, Ujú. y eso lo está usando como una forma de reforzar o de Cuestiones qué? positivas para que ellos Cuestiones cambiaran. Ajá, positivas. entonces, por ejemplo, vamos a ver, en las cartas que la esposa Yeti le enviaba a León, él al principio reaccionó muy bien, ¿verdad? Porque la esposa le pedía que, por ejemplo, que cantara una canción
¿verdad? Adelante, soldados de Cristo, que se levantara y la cantara de vez en cuando en las sesiones, y él lo hacía, y que cambiara el tipo de cigarros que fumaba, y él lo empezó a hacer. León está tan afectado por estas cartas que rompe a llorar de emoción cuando las recibe, pero cuando la esposa Yeti le pide que cambie su nombre a León otra vez en vez de Jesucristo, entonces él decide divorciarse. Le dio el divorcio. No, decide que se quiere Ah, divorciar y entonces habla con el doctor de que le va a pedir el divorcio porque la esposa ya le está diciendo que se llame León ¿A la cuando Virgen él es María Jesucristo. o al Yeti? a Yeti en este caso. Yeti era la Gracias. que escribía las cartas. Ajá. Chamo, Gracias. pero a ver, eh, por ejemplo, esto que cante Adelante Soldados de Cristo, eh, me hace disculpar, lo voy a decir muy simple. Me parece que es poner a un paciente a hacer una monería. Bueno, vamos a ver, ¿Hacia dónde iba él eso? quería ver si con estas cartas podía empezar a manipular o a cambiar su percepción de la realidad. em, Pero lo que pasó, digamos, incluso con los otros dos pacientes, pasaron cosas muy, muy parecidas. Al principio empezaron a surtir efectos positivos, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? Pero en el momento que les empezaron a cuestionar su identidad, los pacientes empezaron a ponerse molestos de la situación. Durante las siguientes semanas, el doctor les decía a sus asistentes que le siguieran el juego, a los tres Jesús, Es que otras veces que que más bien que les cuestionaran su identidad y solamente para ver cómo reaccionaban. sí, pero es ahí donde yo, a ver, ya identifico serios problemas, Claro. ¿verdad? Sígale el juego, suave. ¿Cómo sígale el juego? No, ahora confróntelo, suave. Ujú. ¿Para dónde va esto? Esto es una estrategia de confrontación, esto es una estrategia de cartas positivas, es una estrategia de alimentar la personalidad. No me queda como claro la estrategia médica y me Del, parece que iba como por todo lado, ¿verdad? vamos a ver, y esto va empeorando. El Ujú. doctor luego introduce en las sesiones a una hermosa mujer, Oh, sí. a la que él llama, la presenta como la asistente. La intención con esto era que esta mujer intentara seducir a León. León era el más joven, Ujú. el que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y que cuando León estuviera enamorado de ella, la mujer intentara ver si podía ser que recobrara la normalidad, cuestionando su identidad. León, tiempo después, dijo que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, que se aprovecharon de él porque él no tenía amigos y que eso Es- no le agradó. Estoy con León en esto. Me parece una falta de respeto para todos. ¿No? ¿Cómo lo ves vos, Fede? O sea, yo le soy honesto, yo me siento un poco incómodo con todo esto. O sea, como dijiste, susurros, están como haciendo monerías, ¿verdad? Con los pacientes. O sea, este psicólogo estaba jugando, me parece súper cruel. Además, me da la sensación de que está utilizando cosas sacadas de la manga. O sea, no está midiendo las emociones de los pacientes, inclusive les alimenta fantasías. Expone a más gente que no son psicólogos en un rol, no sé, o sea, digo, yo no soy psicólogo como ustedes, ¿verdad? Digo, no tengo bata, pero hasta irrespetuoso me parece, no solo para ella, sino con los pacientes. Es Sí, correcto, es Fede. correcto, Es Fede. correcto, Vamos a Fede. ver, el experimento de los tres Jesús es considerado en la actualidad uno de los experimentos más crueles y completamente antiéticos que se han hecho en la actualidad. El 15 de agosto de 1961, poco más de 2 años desde la primera reunión de los tres pacientes, el doctor tuvo que aceptar que su experimento había fallado y lo dio por concluido de forma abrupta. Ahora, Y ¿pero por qué le permitieron al doctor llegar tan lejos con la crueldad con esos tres pacientes? Es mm, que por eso hay que poner atención en este podcast desde el inicio, porque lo que decimos es muy válido. Podemos decir ignorancia, chamo. sí, lo que estuvimos hablando desde el puro principio, querido Fede, que aquí el verdadero problema que afectó todo fue la ignorancia. Lo que el doctor hizo no podía saber en el momento que realizó estos experimentos es que la esquizofrenia depende de la estructura y de la química cerebral. Y por consiguiente no se puede curar este Ujú. tipo de enfermedad mental a través de psicoterapias. Solo se puede
controlar, porque esta enfermedad no tiene cura, solo se puede controlar a través de medicación y antipsicóticos que son los que estabilizan la química cerebral y ayudan a la persona a tener una vida lo más adecuada y normal posible. Chamo, como hemos visto acá en este podcast, recientemente habíamos visto un caso donde, o más bien vamos a ver un caso donde la esquizofrenia no se sabía en esa época cómo tratarla y se hicieron muchas injusticias con la esquizofrenia, Sí, ¿verdad? vamos a ver, en este caso los tres, Jesús, Ujú. em, el doctor, en su ignorancia, trató de curarlos a través de psicoterapia. Si vos analizas los tiempos en que se dio este experimento y la aparición de los Ujú. psicotrópicos, ¿verdad? Que son las drogas que se utilizan para tratar la esquizofrenia, estaban ocurriendo en paralelo. En Ujú. Francia, la primera medicación, que fue la clorpromacina, Ujú. ¿verdad? Que fue la primera que se utilizó para tratar la esquizofrenia, apareció en 1955, o sea, son relativamente contemporáneos. Por eso digo, había mucha ignorancia a la cuestión y hasta tiempo después se dio cuenta que había una relación con la química cerebral y la esquizofrenia y que ningún tipo de psicoterapia la iba a curar, de ningún tipo. Existe para la esquizofrenia tres aspectos, tres bases, algunos le llaman las tres patas, Le ¿verdad? dicen las tres patas de la estabilidad a la hora de tratar la esquizofrenia. Una de ellas es educación ante el padecimiento, sobre todo a Ajá. la familia, la gente que le rodea, el, que quede claro qué es la esquizofrenia. Otra es la medicación, Esa es sí o sí, la medicación sí o no sí. es negociable, digamos, la educación es la primera pata, es súper importante que la familia y la misma persona sepan el padecimiento, educarse es importante. Como vos La deciste, medicación es darle también calidad de vida a la persona, ajá, chamo. pero esa no es Es negociable. importante. Sí, La persona tiene que tomar sí o sí medicación porque al ser un problema de desequilibrio neuroquímico y de la ujú. estructura de la química del cerebro, necesita sí o sí tomar medicación. Y la otra pata, otro aspecto es la psicoterapia, que siempre lo hemos mencionado por acá. Es muy importante ese acompañamiento y La psicoterapia ayuda a mantener a raya las obsesiones y las sí, diversas ideas compulsivas. es muy importante. A ver, esos tres aspectos, por favor, si ustedes tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté presentando síntomas de esquizofrenia, de verdad, esto es sumamente importante. Vuelvo a decirlo, es un tema de calidad de vida. Toda esta historia es un retrato sobre la ignorancia y en los seres crueles que nos puede convertir la ignorancia. Ujú. Y esto fue lo que pasó. El psicólogo o el doctor, ¿verdad? Que hizo este experimento, Milton, escribió un libro, ¿verdad? Que se llamó Los Los tres Tres Cristos Cristos. de Ypsilanti. Ajá, que se publicó en 1964. De ese libro se hicieron dos óperas, una película y una obra de teatro. Yo vi la película, es bastante interesante la película y la pueden buscar en diferentes plataformas. Es bastante entretenida, creo que es francesa, de hecho, la película, si no me Ajá. equivoco. Años después, en 1984, en una de las reediciones del libro, el doctor escribe en Ujú. un epílogo eh, que él se denomina a sí mismo el cuarto Cristo y se disculpó por los muchos errores cometidos en ese experimento, señalando que aquella historia insana de locura era tanto sobre él mismo que sobre los tres Cristos. No tenía derecho a jugar a ser Dios, escribió. Bueno, por lo Los menos de una tres, disculpa. La siento sensata, creo que vio su error ahí. los tres pacientes nunca se recuperaron de sus delirios, No. porque como decíamos, la esquizofrenia es una enfermedad que no tiene cura Ujú. por el momento. Tiene tratamiento. Ujú. Y es tratamiento, es medicación. Bueno, a mí no me quedó claro al final qué iba a pasar con los Batman de mi ejemplo. Pero bueno, creo que me voy a sentar a meditar para sacar mis propias conclusiones. A mí me pareció, muchachos, un episodio muy interesante. Durante la ignorancia de ese entonces llevó a muchos escenarios preocupantes que seguramente pudieron escalar mucho más de haber continuado, ¿verdad?
Yo sentí mucha tranquilidad cuando me dijeron que Rockets decidió terminar el experimento, la verdad. Sí, eso podía escalar, Sí. Ponerse peor. Y más violento. Hay muchos elementos que podemos discutir. El papel que le dio a la mujer, inclusive, me parece horrible, ¿verdad? Su asistente, el jugar con las emociones, los sentimientos. Creo que se le complicó. Creo que no sabía para dónde ir. Y como dijo Fede en una de las intervenciones, eran muchas cositas sacadas de la manga. Claro, este experimento se utiliza en las escuelas de psicología para hablar un poco de la ética y hablar sobre la crueldad, porque mucho de lo que pasa, de hecho, si lo leemos así, y mucha gente debe sentirse incómoda por lo que va pasando, eso es crueldad. Eso fue lo que pasó. Realmente hubieron momentos muy crueles y esperemos que no se repita. Desgraciadamente, el tema de la ignorancia y la ciencia, hay veces se tiene que empujar un poquito ciertas cosas para encontrar ciertos Pero resultados. ahora que tenemos tanta información de la esquizofrenia, es aún más incómodo este experimento. Claro, eso es muy cierto. Porque es increíble, digamos, no hay forma de justificarlo ya con la información que tenemos. Sé que la lupa es otra, son otras épocas, pero no deja incomodar conforme se va narrando la historia. Chamo, esto fue La Ratica de Skinner. Aquí se despiden los tres Batman. Los tres Batman podrían ser y esperamos que hayan disfrutado este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos también en Spotify. Somos La Ratica de Skinner y estamos aquí en Caramba. Sigan a caramba.cr en Instagram. Lugar precioso para grabar, excelente sonido y no incluye las gabachas. Nos vemos en la próxima.